Seguimos hablando de psicoanálisis con María Chevet, ¿no? Y en referencia, si recuerdan, al libro Mejor hablar, ¿eh? Y en este libro también usted nos habla de la existencia de una doble moral sexual. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste esa doble moral y por qué mecanismos interviene en la producción de enfermedad? Porque los relaciona también, ¿eh? Sí, que lo que sucede es que la doble moral, es decir, sí que habla Freud de eso mucho, pero no es algo que descubre el psicoanálisis, es algo que viene con el mundo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la doble moral? Hay una moral que tiene que tener el hombre exigido por la cuestión cultural en la que vive, ¿no? Con lo cual tiene que reprimir muchas cuestiones. Pensemos, por ejemplo, que el hombre es un animal que no tiene tiempo de celo, ¿no? Entonces, los otros animales tienen su periodo de celo. Los hombres, está todo el año en celo. Claro, siempre está en celo. Entonces, imaginen todo lo que tiene que reprimir, por ejemplo, si pensamos solo en el sexo, si pensamos en su afán organizador, creativo, también. Entonces, ¿a qué le llamamos doble moral? Una sería esa, la vigente, la cultural, y otra en la que cada hombre se imagina para poder con alguno de sus deseos, diría yo. Y en cuanto a la producción de enfermedad, bueno, la inhibición, las inhibiciones, por ejemplo, producen enfermedad. Algo más fuerte, las represiones sexuales producen enfermedad. ¿Por qué camino? Bueno, en cada sujeto será un camino diferente, según su historia, según su sobredeterminación. Pero lo que es cierto es que existe esa doble moral para los seres humanos. Entonces, ¿cómo funciona culturalmente esa doble moral cultural? Bueno, funciona con modelos ideológicos. Entonces, ¿qué sería la otra moral, la de cada hombre? Bueno, la forma especial en que puede no cumplir con los modelos ideológicos generales, ¿no? O, diría yo, también puede ser llevar los modelos ideológicos sexuales al paroxismo, también es una forma de armar otra sexualidad propia. También en lo silenciado, ¿no? El sexo y también la creación, diría yo, ¿no? Como dos aspectos de la sexualidad. La creación artística. Claro, la creación científica. De todo tipo, claro. Lo único que estaría en los modelos ideológicos actuales, lo que estaría permitido sería la procreación sexualmente para el hombre. ¿Por qué? Pero eso porque responde a intereses de la especie. Claro. Pero a veces podemos decir que enfermamos porque nuestra moral no tolera nuestros deseos, una cosa así. Tendría que ver también con esa cuestión. Claro, con esa cuestión, con esa hegemonía de los modelos ideológicos culturales sobre las pequeñas maneras que el hombre idea para vivir sus propias tendencias de su sexualidad, ¿no? Y siguiendo con el título del libro, que es Mejor hablar, nos podríamos preguntar si hay otras maneras de hablar que la articulación de la palabra, si a veces hablamos con los síntomas, hablamos con las equivocaciones orales al hablar, cuando nos equivocamos en una frase, cometemos un lapsus, tenemos un olvido de una palabra, con los síntomas incluso a veces, ¿no? ¿Se puede hablar con todo eso? ¿Eso es una manera de hablar? Claro, sí, son maneras de hablar como la enfermedad, ¿no? Pero claro, no es habla, ¿no? Son manifestaciones en el habla. Es donde se puede detectar eso. Los procesos inconscientes aparecen en el habla. ¿Cómo aparecen? Bueno, como metáfora y metonimia. ¿Y qué son? Son efectos sobre el habla de la condensación y el desplazamiento, que son dos procesos eminentemente del sistema inconsciente. Entonces hace su camino y aparece en el habla. De esa manera, por supuesto, muy disfrazado, pero aparece y se escucha, ¿no? Eso es lo que pasa con la escucha analítica. La escucha analítica puede escuchar eso, escuchar las canciones y en esos lugares, esos silencios, esas omisiones,
las repeticiones con mucha intensidad, podemos ver efectos de los contenidos inconscientes, o sea, del deseo inconsciente, ¿no? Claro, entonces que no hay que ir a buscar a ningún lado el inconsciente, ¿no? Porque no parece que se piensa que está ahí, sino que en el propio decir, ahí, ¿no? En lo que conscientemente, ¿no?, pronunciamos, ahí también está. Claro, ¿no?, por eso la cuestión que exige el psicoanálisis de la asociación libre, ¿no? Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Que hable, solamente que hable. Y otra cuestión que nos plantea en su libro es que el hombre goza de hablar, ¿no? Que habitualmente creemos que se goza con el cuerpo, tenemos la idea de que gozamos con el cuerpo, ¿no? Y parece que no podemos si no pasa por la palabra, ¿no? Como algo así en el humano. Bueno, porque el goce parece que se siente en el cuerpo, pero el aparato del goce está en el lenguaje. Como dice el poeta Miguel Menaza, dice, es el mundo de las palabras el que construye el mundo de las cosas, ¿no? Y por eso es que decimos vivimos en un mundo que es lenguaje, porque son esas palabras y sus efectos sobre las cosas. ¿Qué otra cosa me habías preguntado? Se me acaba de... El goce, que parece que se goza con el cuerpo, pero que sería una cuestión del lenguaje. Claro. ¿No? Yo creo que sí que me... Exactamente, me lo que percibe el neurótico es el goce en ciertas zonas de su cuerpo o en su cuerpo en general. Pero eso es lo que percibe una mínima parte de lo que es el goce articulado, el goce significante, ¿no? El goce simbólico. Eso es en el aparato del lenguaje. Y se me ocurrió cuando hablaba María que necesitamos contar las cosas para que nos sucedan, ¿no? También en ese sentido de que la palabra es antes que la cosa, ¿no? Que hasta que no lo contamos parece que no nos ha pasado, ¿no? Así, eso es interesante, porque la gente piensa que pensar es ese rumiar que hacemos con nosotros mismos, y eso es fantasear, alucinar, seguro, ¿no? Claro, contar lo vivido lo hace vida. Eso sería. Eso es. Exactamente. Si no sería ese rumiar con uno mismo, que no pasa al nivel fantástico. Para que tenga realidad, claro, hay que contarlo. Ese es el nivel de objetividad que descubre el psicoanálisis, ¿no? El sueño contado, no el sueño soñado. El sueño soñado no me sirve para nada. Voy al psicoanalista, lo cuento, asocio sobre lo que cuento y ahí podré saber cuál es el deseo que se realizó en ese sueño. Claro, y también señalaba una cuestión muy interesante con respecto al pensar, ¿no? Que pensar no es eso que yo, ¿no?, a solas hago ahí rumiando, sino que parece que también entonces pensar sería con palabras y hablando, hablando. Como decimos los psicoanalistas, en acto. Entonces siempre con otros también, ¿no? Siempre con otros. Siempre con no se puede pensar solo, parece cuando... No, sería ser rumiante, ¿no? Aunque esté hablando solo. Entonces puedo estar viendo la tele y ponerme a decirle algo al interlocutor que aparezca en la tele, pero eso no es con otro. Y en su libro también nos habla de la superstición, ¿no? Nos habla de cómo, bueno, primero estamos en un momento donde todo está invadido por superstición y por prácticas mágicas, ¿no? Entonces, bueno, en el libro nos acerca una mirada científica, ¿no?, desde el psicoanálisis sobre esta cuestión de la superstición. ¿Nos podría decir algo de esta cuestión? Claro, en la superstición la gente busca más casualidad que causalidad, diría, ¿no? Es decir, espera que la superstición en sí misma le revele algo, cuando no es así, ¿no? En el libro lo que cuenta es un ejemplo de un caso donde el paciente era absolutamente fanático del número 13, exactamente al contrario de la mayoría de la gente, pero él sí. ¿Qué pasaba? En su familia eran 13 personas y él era el cuarto de la familia. Si ustedes se dan cuenta, 3 más 1 es 4.
Cuarto lugar. Entonces él creía que el 13 era una superstición propia y además elegida libremente. Y no era así, Claro. estaba sobredeterminada por su historia y por los significantes de su historia. Ujú. Claro, que normalmente tendemos a hacer una cosa mágica, pero tiene una explicación del propio funcionamiento de la estructura Exactamente, no somos libres tampoco para elegir nuestras supersticiones. psíquica, para elegir nuestros números.